Oramos juntos. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos compartir tu palabra, Señor, que podemos estar juntos como hermanos. Tiempo también en que podemos adorarte, Señor, y bendecirte a ti. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y porque tu fidelidad es grande y es eterna, Señor. Tú eres fiel desde el principio hasta el final. Tú serás fiel, Señor. Y te agradecemos a ti, Señor. Te pedimos que tú nos hables en esta noche. Acallamos toda voz nuestra, toda voz de nuestra alma. Todos nuestros pensamientos los llevamos sujetos, cautivos a tu obediencia, Señor. Y acallamos también toda voz del enemigo que viene a veces a confundir con pensamientos, con esos dardos que lanza el enemigo. En esta hora tomamos el escudo de la fe, con el cual podemos apagar todo dardo del maligno. Y Señor, en esa fe queremos creer a tu palabra y queremos, Señor, nosotros poder aprender en esta noche. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, vamos adelante con la palabra. Quiero hablarles en esta noche, compartirles un mensaje, aunque hay una serie de mensajes que el Señor me ha dado en cuanto a este tema, pero hoy quiero centrarme en uno de ellos y se lo compartía al pastor Juan Carlos y él me dijo, sería bueno que yo también sentía de poder compartirlo aquí. Y él me dijo, bueno, dale entonces el miércoles para adelante y vamos a compartirlo hoy. Amén. Muy bien, quiero hablar acerca de la muerte. Y creo que es un tema que nosotros tenemos que conocer como iglesia del Señor y que hay muchos asuntos en cuanto a la muerte que a veces no lo tenemos en cuenta o que nos es difícil de entender o de comprender. Amén. Así que si usted venía hoy a escuchar un mensaje positivo, un mensaje de vida, pues mira, vamos a aprender acerca de la muerte. ¿Cuántos quieren aprender? Gloria a Dios. Tenemos que aprender todo lo que está en la palabra de Dios. Muy bien, primero quiero que vayamos al libro de Génesis y que ahí en el capítulo 2 veamos lo que ocurrió. Y de qué manera también ocurrió. Todos conocemos la historia. Pero quiero centrarme en algunos puntos. Quiero que leamos en el versículo 7 y en el versículo 8 de Génesis capítulo 2. ¿Lo tenéis, hermanos? Capítulo 2, versículos 7 y 8. Muy bien. Dice así, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre, ¿qué fue? Y fue el hombre un ser viviente. Versículo 8. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Lo leo de nuevo. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Fíjense, hermanos, que Dios planta, Dios, dice este versículo, que plantó un huerto en el Edén, en Edén. Así que Dios primero creó, formó al hombre, sopló aliento de vida en él. Y el versículo siguiente dice que Dios en Edén iba a plantar un huerto. Amén. Entonces, a veces hay una confusión con respecto al huerto del Edén y creemos que Edén es lo mismo que huerto. Pero no es lo mismo. Dice que en el Edén, Dios allí
En ese lugar Dios plantó un huerto. Dios preparó un ambiente. Y quiero hablar un poquito acerca del Edén. Porque Dios preparó ese ambiente para plantar el huerto y para que también el hombre trabajara en ese lugar. Dice el versículo 9, y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, asimismo en medio del huerto el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y del Edén salía un río, bueno, explica allí cómo este río después se dividía y regaba todo ese huerto. Versículo 15, síganme allí. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y para que lo cuidara. ¿Para qué lo puso allí al hombre? Para que lo cultivara y para que cuidara ese huerto que Dios había plantado en el Edén. Amén. Entonces, esto ocurre, por supuesto, antes de la caída del hombre, ¿no? Antes de la caída en pecado. Así que el hombre antes de la caída en pecado ya tenía un trabajo específico. Amén. Hay muchos que dicen que el trabajo vino por causa del pecado, por causa de la caída del hombre. No, el hombre ya tenía un propósito. El hombre ya, Dios había establecido algo para que el hombre hiciera. Tenía que cultivar ese huerto que Dios había plantado en el Edén. Y allí el Señor, después de que lo hizo un alma viviente, puso al hombre allí para que se encargara de que todo funcionara correctamente. Tenía que cultivar y tenía que cuidar. Así que vino el hombre a estar en ese lugar para cumplir un propósito específico. Déjame decirte lo que significa Edén. La palabra Edén o Eden significa placer. Diga conmigo, placer. También significa deleite o delicia. También significa lugar de placer, lugar de deleite. Así que, hermanos, Dios en un lugar de deleite plantó el huerto. Podríamos traducirlo de esta manera, ¿no es cierto? En un lugar de placer, en un lugar de deleite, Dios plantó el huerto. Y allí, en ese huerto que estaba en un lugar de delicias, allí Dios puso al hombre para que el hombre cumpliera la función o trabajara cultivando ese huerto y cuidándolo. Amén, hermanos. Muy bien. Ese lugar de delicia es un ambiente que Dios creó. Es un ambiente que Dios preparó. Ese ambiente estaba lleno de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Déjenme decirle, hermanos, que Edén no es un lugar físico. Hay muchos que están buscando el Edén, pero el Edén no es un lugar físico. El Edén era una atmósfera espiritual. El Edén era la misma presencia de Dios. Y el hombre se deleitaba con Dios y Dios se deleitaba con el hombre. En ese lugar, en ese tiempo, podríamos decir, en ese kairos de Dios, que era una delicia para Dios y para los hombres, en ese momento, en esa atmósfera, Dios plantó el huerto. Amén. Por eso, hermanos, es que el trabajo no era para el hombre tedioso. Al contrario, el hombre podía cuidar el huerto, podía trabajar, pero era un deleite para él. Muchas veces me he imaginado al hombre trabajando en ese tiempo. Te puedo asegurar que no tenía nada que ver a cómo nosotros trabajamos a día de hoy. Amén, hermanos. ¿Para cuántos es un deleite el trabajo aquí? No, sean sinceros, hermano, no me mientan. Los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Es verdad que cuando uno trabaja en lo que uno tiene la vocación, en lo que uno ama, a veces uno se goza y se te va el tiempo así. Pero ¿cuántos hemos pasado por trabajo? ¿O cuántos están hoy en día en un trabajo que es tedioso? Que es horrible estar allí. ¿Cuántas veces te has sentido así? Que ha sonado el despertador a la mañana. ¿Cuántos se alegran y dan un grito de júbilo cuando suena el despertador a la mañana? ¿Ah?
Se levanta. Tengo que ir a trabajar, gloria a Dios. ¡Qué delicia! ¿Verdad que ya hoy no es una delicia? Otra vez. Y a veces pensamos, ¿no? En las horas, wow, 8 horas, 9, 10 horas, no sé cuánto trabajas tú. Pero la verdad es que el trabajo se volvió tedioso, porque después de la caída, después del pecado, Dios le dijo al hombre, ahora con el sudor de tu frente trabajarás la tierra. Era lo mismo, pero ya no estaba la presencia de Dios. ¿Te das cuenta? Era lo mismo, era el mismo trabajo, pero Dios ya no estaba en el asunto. Se fue el deleite, se fue la delicia. Yo me imagino al hombre trabajando en el tiempo antes de la caída. Y ahí estaba trabajando y Dios mismo al lado de él, diciéndole a Adán, mira, así no es. Así no lo hagas. Esto es así. ¿Tú te imaginas? ¿Has estado en la presencia de Dios alguna vez? ¿Has estado en un tiempo de adoración donde la gloria de Dios está en el lugar? ¿Verdad que uno no quiere salir de allí? Uno no quiere salir de allí, ahí uno llora, los pelos se te ponen de punta, la espalda te hace... Y a veces uno está postrado, está tirado y el tiempo empieza a pasar. ¿Verdad? Yo creo, hermanos, y esto es algo personal, ¿verdad? Es un pensamiento personal, pero yo creo que a veces hay momentos en la presencia de Dios, en reuniones o en nuestro cuarto, o cuando estamos adorando a Dios, que Dios nos permite experimentar algo de la eternidad. ¿Has estado alguna vez en la presencia de Dios y de repente 5 minutos han sido como 2 horas? O de repente has estado con los ojos cerrados y cuando has abierto los ojos ha pasado 1 hora y pico. Hay reuniones así, ¿verdad? Han pasado 3 horas y estamos ahí adorando y parece que no hubiese pasado el tiempo. Cuando estamos en la gloria de Dios, en la presencia de nuestro Dios, perdemos la noción del tiempo. El hombre trabajaba de esta manera. Era una delicia. Y la relación de Dios con el hombre era de un deleite, era de un placer mutuo. Por eso, hermanos, el Salmo 37, versículo 4 dice, deleítate en el Señor. ¿Verdad? Deleítate en el Señor. ¿Y qué hará Él? Te concederá todas las peticiones de tu corazón. Deleítate en el Señor. Es en el lugar de su presencia. Es en la gloria de Dios. Casi todas las localidades descritas en la Biblia, casi todos los lugares que la Biblia menciona han sido encontrados por arqueólogos, por estudiosos, por geólogos, etcétera. Han sido descubiertos. Las ruinas, el lugar. Pero el Edén, nadie sabe. Nadie lo puede o lo ha podido encontrar. Porque el Edén no era un lugar físico. El lugar del Edén era una atmósfera que estaba llena de la gloria de Dios. Dios lo llenaba a todos. Amén, hermanos. Hoy Dios está en todo lugar, como lo hemos escuchado muchas veces, pero no se manifiesta en todo lugar. Él está, pero no se manifiesta. En ese tiempo, en ese kairos de Dios, en ese momento de la historia de la humanidad, Dios estaba manifestado todo el tiempo. Su presencia era visible, era palpable para Adán. Ahora quiero que vengas conmigo al versículo 17. Gracias, hermano. ¿Lo tienen ahí? Verso 17. ¿Amén o no amén? Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Esta fue la orden de Dios. Porque el día que de él comas, ciertamente ¿qué? Ciertamente morirás. Y aquí entramos en tema. La primera vez que escuchamos la palabra muerte en las Escrituras. Ciertamente, si comes del árbol, si me desobedeces, morirás, le dijo el Señor. Esta muerte descrita en Génesis es la muerte total. Nos habla de la totalidad de la muerte. Y yo quiero hablar en esta noche, hermanos, de un proceso de muerte.
¿Se animan a que nos metamos? Hemos dicho que el hombre estaba viviendo y el hombre estaba en la gloria de Dios y la relación con Dios era cara a cara. Era un lugar de deleite. Ahora, cuando Adán y Eva caen en pecado, ellos fueron expulsados de ese lugar. Fueron expulsados del Edén. Y ahí se produce lo que nosotros conocemos como muerte espiritual. Hermano, la palabra muerte significa separación. Y siempre que hablamos de muerte, hablamos de una separación. Amén. Cada vez que tú escuches la palabra muerte, piensa en separación. Cuando nosotros morimos físicamente, es nuestra alma separándose de nuestro cuerpo. En esta ocasión, Dios estaba hablando de una separación que iba a ocurrir si ellos comían del árbol. Se iban a separar de esa gloria de Dios, de ese lugar de deleite. Y ya su vida, no solamente el trabajo, sino que toda la vida iba a ser completamente diferente. Amén, hermanos. Trágicamente, el hombre escogió desobedecer a Dios y la existencia de la humanidad en la gloria de Dios se terminó. Por consecuencia del pecado fueron desconectados de la vida de Dios y exiliados del Edén, de la gloria. El hombre fue expulsado. Y quiero que vengas conmigo a Romanos 3:23, este versículo seguro que lo conoces. Romanos 3:23. Dice así: por cuanto todos que pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Otras versiones dicen y están destituidos, ¿verdad?, de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No pueden alcanzar. Así que por causa del pecado, esa caída del hombre, esa desobediencia del hombre a Dios, de alguna manera, hermanos, yo lo veo de esta forma. El hombre traicionó el reino de los cielos. Porque el hombre fue puesto como un embajador del reino de los cielos aquí en la tierra para extender el reino de Dios. ¿Verdad que el Señor lo mandó a que se multiplicaran, a que fructificaran, a que sojuzgaran la tierra? Pero el hombre traicionó el mandato de Dios, traicionó al reino de los cielos. Por eso el hombre fue expulsado de la gloria de Dios. Amén, hermanos. Y por cuanto todos pecaron en Adán, todos hemos pecado, hemos sido destituidos y ahora no alcanzamos la gloria de Dios. El hombre, después de la caída, ya no podía alcanzar esa gloria de Dios. Ahora, a esta separación nosotros podemos llamarle muerte espiritual. El hombre muere espiritualmente, o también la Biblia le llama la muerte primera. Diga conmigo, muerte primera. Esta es la primera muerte, la separación del hombre de Dios, de la misma presencia de Dios. Se produce una muerte espiritual que viene a causa de la semilla sembrada por Satanás el diablo. Por eso todos los hombres que van a nacer después de Adán van a nacer con una naturaleza carnal. Amén, hermanos. Nacen con una naturaleza carnal. Todos los hombres nacidos de mujer, de ahí en adelante, vienen con esa naturaleza carnal. Una naturaleza de muerte. Y esa primera muerte espiritual trae como consecuencia la muerte física. El hombre fue creado para ser eterno en la gloria de Dios, pero como es destituido, es apartado, es exiliado de aquel Edén, de aquel lugar de deleite, de la gloria de Dios, entonces el hombre muere espiritualmente y por consecuencia también va a morir físicamente. Amén.
Muy bien. Vengamos aquí a la palabra, vengamos ahí al Génesis. Y fíjate en el 3, Génesis 3:23. Y me llama la atención también porque es el mismo capítulo y mismo versículo. Romanos 3:23 y Génesis 3:23. El Señor va a hablar de lo mismo. ¿Se da cuenta, hermano, que la Biblia se conecta? Todos los versículos de la Biblia están conectados. ¿Por qué? Porque han sido inspirados por el mismo Espíritu Santo de Dios. Y Él es el que los conecta unos con otros para que nosotros podamos entender y nos pueda ser revelado esos principios del reino de los cielos. Génesis 3:23, ¿qué dice? Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue formado. El trabajo era el mismo, labrar la tierra, pero ya estaba fuera de la presencia de Dios. Había una muerte espiritual, por eso todo iba a cambiar, todo iba a ser transformado. Adán y Eva, sus espíritus murieron. Déjeme decirle, hermanos, que si algo es removido de su ambiente natural, no necesitamos matarlo, se muere solo. Cuando algo es removido de su ambiente, del ambiente para el que fue creado, no necesitas matarlo, se muere solo. Déjamelo presentártelo de esta manera. Tenemos un pescadito, ¿verdad? Un pececito. ¿Cuál es el ambiente de los peces? El agua. Ahora, si tú lo sacas de ese ambiente, si yo tengo un pececito aquí, ¿qué pasa con el pez? ¿Tengo que cortarle la cabeza para que muera? ¿Tengo que pisarlo para que muera? No, solamente tengo que sacarlo del agua. ¿Y qué pasa? Empezará a dar unos coletazos ahí, pa. Pero llegado el tiempo, morirá. ¿Por qué? ¿Porque yo lo maté? No, porque no estaba en su ambiente natural. Amén, hermanos. El hombre fue sacado del ambiente para el que fue creado. Y nadie lo tuvo que matar. De la misma manera pasa con las plantas. Tú sacas una planta de la tierra, la desarraigas de la tierra. ¿Y qué pasa con la plantita? La dejamos aquí, puede estar verde ahí un tiempo, ¿verdad? Puede parecer que está viva, pero no está recibiendo los nutrientes de la tierra. Así que va a pasar un día, 2 días. Cuando vengamos al tercer día va a estar completamente seca, muerta. Lo mismo nos pasa a nosotros, físicamente hablando. Nos sacan de la atmósfera en la cual podemos vivir. Si nos llevan a la estratosfera, ¿cómo quedas? Así, morado. No morimos, porque no hemos sido creados para ese ambiente. Le pasó al hombre en el espíritu. Viene esa muerte espiritual, esa primera muerte espiritual. Viene porque el hombre es expulsado. ¿Por qué? Porque Dios lo quería expulsar. Dios lo quería sacar del huerto, del Edén. No. Es más, Dios creó ese lugar y Dios plantó un huerto allí para que el hombre estuviera allí. Ahora el hombre es el que cambió, perdió, abandonó, traicionó el mandato de Dios, el propósito por el cual Dios lo había creado. Alta traición que tenía unas consecuencias. Quiero poder hablar un poquito de la muerte física. He dicho que la muerte primera fue esa separación. Ahora, esta muerte primera tiene como consecuencia, o la consecuencia de aquella, ahora es la muerte física. Y el hombre que fue creado para vivir eternamente, ahora va a morir físicamente. Vente conmigo allí mismo a Génesis capítulo 5 y fíjate lo que dice. Capítulo 5, versículo 4. ¿Lo tenéis?
Este es el primer registro de una muerte física. Ahora, estoy hablando de una muerte natural, ¿no? Porque hay un registro antes que es la muerte de Abel, pero Abel fue asesinado por su hermano. Pero he querido venirme al primer registro de el primer hombre que murió físicamente de muerte natural, por lo menos el que figura en la Biblia. ¿Quién fue? Adán. Y dice la palabra, y los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron, ¿cuántos? 800 años, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Adán, los que vivió, fue de 930 años. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Adán? Murió. ¿Fue lo que Dios le dijo? ¿Cómo que no? ¿Qué le dijo el Señor? Si comes del árbol, ciertamente morirás. Ahora, primero murió espiritualmente. En segundo lugar, murió físicamente. ¿Se cumple la palabra de Dios? Claro que sí. En esta palabra, la palabra murió en este versículo 5, habla de la muerte física. Esta palabra en el capítulo 3 que hemos leído, en el versículo 17, capítulo 2, versículo 17, cuando dice ciertamente morirás, ahí habla de la muerte en su totalidad. Una muerte total. Cada vez que habla de que alguien vivió, en el caso de Adán, en el caso de todos los que vienen después de Adán, hasta este conocido y famoso Matusalén, ¿verdad? Que está por ahí en uno de estos versículos. En el 25, ¿verdad? Matusalén vivió 187 años y engendró a Lamec. Vivió Matusalén, ¿cuántos son los años que vivió? 969 años y murió. El hombre más longevo de la historia de la humanidad fue este Matusalén. ¿Cuánto vivió? 900 y pico. Yo creo que este no se acordaba. Imagínate para acordarse de su infancia. 9 siglos y medio y más todavía. Este cuando tenía 300 años era un adolescente, ¿verdad? Tremendo. Pero Dios determinó que el hombre muriera. Dios determinó que aún físicamente el hombre experimentara la muerte. ¿Por qué? Porque por el pecado entraron también las enfermedades. Y donde hay enfermedad, hay muerte. Todos morimos de alguna enfermedad, si no es por un accidente o algo así. Pero llega un punto de nuestra vida que nuestras defensas están tan bajas, nuestro cuerpo está tan débil, todo está tan debilitado en nosotros que... Pero Dios lo determinó así, hermanos. Y no se asuste usted, porque yo doy gracias a Dios de que Dios lo determinó así. Doy gracias al Señor. Enseguida lo vamos a ver. La palabra muerte aquí significa cadáver. Así que Adán vino a ser un cadáver. Aquel que fue un alma viviente, porque Dios sopló en él. ¿Se acuerdan cuando lo creó? Era un muñeco de barro, pero Dios vino y hizo... Y fue un alma viviente. Aquel que recibió el soplo de Dios para vivir eternamente, ahora estaba muriendo y estaba viniendo a ser un cadáver, un difunto. La palabra ahí también es falleció. La palabra ahí también es mortal. Así que este que fue creado para la inmortalidad vino a ser un mortal por elección propia. Muerte, según la Real Academia Española, la muerte física es cesación de la vida, separación del cuerpo y el alma. Se separan y el cuerpo va a parar ¿a dónde? El estuche, este estuche que tenemos. Fíjate que esto que Dios lo creó para la eternidad va a terminar por causa del pecado comido por los gusanos en un deterioro tal. Y en aquel tiempo los hombres vivían 900 y pico de años, 800, 700, pero Dios acortó aún
En nuestros días el Señor ha acortado más los tiempos. ¿Cuántos vivimos hoy en día? Cuando alguien vive 90 años decimos, 90 años, wow. A los 90 años Matusalén era un bebé. Y hoy, wow, decimos, tremendo. Pero es el tiempo de los hombres, ¿verdad? El Salmo dice que son 70 años y los más vigorosos 80. Amén, hermanos. Así que si usted llega a los 80, considérese uno de los más vigorosos de la tierra. Considérese así. Hago un paréntesis, hermano, para decir que hablo de esto con todo respeto, ¿verdad? Estoy hablando de esto con todo respeto a personas que quizás hace poquito tiempo alguien les ha fallecido o han experimentado esta situación en sus casas y quiero hablarlo como lo estoy hablando, pero sepan que en mi corazón está todo el respeto, ¿verdad? Por esa situación que yo sé que duele muchísimo. Porque la muerte física es verdad que es una separación del alma del cuerpo en la misma persona, pero también se produce una separación de los seres queridos. ¿Es así o no? Es un desprendimiento cuando alguien se va. Es una separación de la vida física. Y eso es tremendo. Leyendo un poquito acerca de la muerte, encontré que los médicos y la medicina no tiene determinado un punto exacto donde la persona muere físicamente. No hay un punto exacto donde los médicos digan, aquí es donde se muere. Y de tal manera han llegado a estudiar lo que lo han denominado el proceso de la muerte. O sea que hay personas que en ese proceso de enfermedad de nuestro cuerpo, algunos mueren antes y otros mueren un poco después. Incluso hay algunos que parece que vuelven de allí, ¿no? Porque también el avance de la ciencia tiene mucho que ver en esto. Antes las personas morían antes en este proceso de la muerte. Las personas morían antes porque había menos medicinas, había menos, no había electroshock, ¿cómo se llaman? ¿Verdad? Eso que te traen del más allá. Pa, pa, pa. Y el hombre vuelve a la vida, se retiene un poco más ese proceso de la muerte. Déjame decirte, hermanos, y en esa muerte que nos habla el versículo 17 del capítulo 2 de Génesis, también hay un proceso de muerte. La muerte en su totalidad es un proceso. El hombre empezó con una muerte espiritual, una separación de la presencia de Dios. Eso trajo como consecuencia la muerte física. Yo te dije que yo doy gloria a Dios por la muerte física. Déjame decirte que no soy el único, porque el apóstol Pablo también lo decía de esta manera. Fíjate lo que dice, vente conmigo rápidamente, Romanos 7, muy conocido el pasaje, Romanos 7, estamos aprendiendo algo, hermano, ¿estás conmigo? Te prometo que vamos a llegar a un punto, te prometo que hay un lugar a donde Dios nos quiere llevar, para que hay algo que se nos tiene que revelar. Romanos capítulo 7. Y aquí Pablo está describiendo esa lucha. ¿Entre qué? ¿Quiénes estaban luchando? Romanos 7 está describiendo una lucha entre la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual en él. Y él estaba diciendo, con mi mente amo la ley de Dios, pero encuentro otra ley en mis miembros, en mi cuerpo. Y dice, por eso lo que quiero hacer, porque amo a Dios, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Porque mi cuerpo, mi carne, me tira y tiene una inclinación hacia el pecado. Así que Pablo estaba en esta lucha. El apóstol Pablo, hermano, estaba en esta lucha. Así que no te preocupes tú si estás en esta lucha. Amén. Porque el apóstol Pablo se encontraba ahí y se encontraba con esta realidad. Ahora es otro tema, ¿verdad?
Las dos naturalezas. Pero en el versículo 24, el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? ¿Hasta cuándo? Te lo traduzco de otra manera. ¿Hasta cuándo tengo que estar en este cuerpo? ¿Hasta cuándo tengo que estar con esta naturaleza carnal? El versículo siguiente es un consuelo para todos nosotros. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Diga conmigo, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. El apóstol Pablo dijo, ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¿Ahora qué hago? Me encuentro con esto, ¿qué hago ahora? Y empieza a dar gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, déjame ponerlo de esta manera o decírtelo de esta manera. En el mismo momento que el hombre es expulsado del huerto del Edén, Dios establece que el hombre tenía que morir físicamente. La muerte física para nosotros es una liberación. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La muerte física para nosotros es una liberación de la naturaleza carnal que hemos heredado de Adán y que hemos heredado de nuestros padres. Amén. ¿Qué estoy diciendo yo? ¿Que tenemos que morir? ¿Que hay que quitarse la vida? No, 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 no. No es eso. Pero quiero que empieces a ver la muerte de una manera diferente. Déjame decirte que Satanás, el diablo, nos tiene a los hombres entretenidos en la muerte física y nos hace olvidar de nuestra muerte espiritual y de todo lo que viene después. Amén. Y Satanás, el diablo, tiene entretenido a los hombres y temiéndole a la muerte, y algunos creyendo que después de la muerte no hay nada más. Allí se acaba todo. Déjame decirte que no es lo que nos enseña la palabra de Dios. No es la verdad. Todo lo que viene de Satanás, el diablo, es engaño, porque él es el padre de mentira. Y lo mejor que hace es engañar a los hombres, como lo hizo desde el principio. Ahora, te he hablado de las dos muertes y quiero hablarte de una tercera muerte. ¿Están aquí, hermanos? ¿Tenemos unos minutos más? Déjame hablarte de lo que la Biblia llama la muerte segunda. Aquí. Hemos estado allí, ¿verdad? La muerte física es una consecuencia de la muerte espiritual. Ahora nos metemos en la muerte segunda. La muerte física es una consecuencia de haber participado de la muerte espiritual. La primera muerte. Pero la muerte segunda es la consecuencia de haber permanecido en esa muerte espiritual. ¿Me oye? La muerte segunda es consecuencia de en esta vida física haber permanecido en esta muerte espiritual. Si en esta vida física yo permanezco muerto espiritualmente, lo que me espera, ¿qué es? El siguiente paso, la muerte segunda o la muerte eterna. De las dos formas lo describe la palabra, muerte segunda o muerte eterna. Vente a Génesis capítulo 3, una vez más. Génesis capítulo 3. Y mira, el enemigo usa la misma estrategia. Desde el principio hasta el final usará la misma estrategia. Por eso es el momento de desenmascarar a Satanás, el diablo. Amén, hermanos. ¿Están conmigo? Cuando hablamos de muerte segunda o muerte eterna, también nos referimos al infierno. ¿Han escuchado hablar del infierno alguna vez?
¿Amén o no amén? Esta es la sentencia definitiva establecida por Dios como consecuencia del pecado. Cuando Dios en Génesis 2:17 dijo, si comieres del árbol, ciertamente morirás totalmente, le estaba diciendo al hombre, morirás espiritualmente, morirás físicamente y morirás eternamente. La muerte en su totalidad. Ahora, el enemigo nos engaña y lo hizo con la mujer. Fíjate lo que la serpiente le dice a la mujer. Capítulo 3 de Génesis, versículo 4. La serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. La mujer le dijo, lo que Dios dijo es que si tocábamos, si comíamos del árbol, moriríamos. Y la serpiente le dice, ¿qué es eso? Eso es mentira. La verdad es que no moriréis. ¿Qué es lo que dice el sistema de este mundo hoy en día? ¿Qué es eso del infierno? Eso no existe. Eso es una fábula. ¿Qué es eso del lago que arde fuego y azufre? ¿Dónde? Eso es una fábula, no seas ingenuo. Lo mismo que Dios le decía a la mujer, no seas ingenua. Come del árbol. Y es más, le engaña porque le dice, y serás como Dios. Y la mujer no se da cuenta que ella ya era como Dios. Ella no tenía que comer del árbol para ser como Dios. Ella ya era como Dios. Porque Dios la había creado a su imagen y a su semejanza. ¿Verdad? De la misma manera, el diablo engaña a los hombres y a la humanidad hoy en día. El enemigo te dice, ¿qué es eso del cielo? No existe. Aquí se acaba todo. Por eso hay mucha gente que se quita la vida, ¿verdad? Porque el enemigo se los presenta como la solución para todos sus problemas. Dice, ya no hay más nada. Acaba con esto, termina con esto. Y la realidad es que es cuando se van a enfrentar a la verdadera muerte. La muerte segunda. Que no tiene nada que ver, hermanos, con la muerte física y con los dolores de la muerte física. Hoy en día casi no escucho hablar del infierno. Me acuerdo que en mi niñez y en mi infancia se hablaba mucho este mensaje. Y a veces nosotros como niños teníamos miedo. Vosotros sabéis que yo vengo de una familia cristiana, ¿verdad? Y nosotros, me acuerdo que hubo un tiempo cuando yo tenía como 8 años, 7 años, que vivíamos en la iglesia. Y de hecho yo dormía en la iglesia. En el mismo salón había un sofá cama que durante las reuniones era el sofá de los pastores, pero cuando terminaba la reunión era mi cama. Entonces a veces estábamos ahí y yo escuchaba hablar del infierno, del rapto, de los últimos tiempos. ¡Pah! Y claro, después terminaba la reunión, todos se iban y yo me tenía que quedar a dormir ahí. Y para cómo los hermanos, como hacemos siempre, ¿verdad? Juntaban las sillas y las apilaban ahí en un costado. Yo por la noche veía bultos, veía figuras por todos lados. Creo que de allí quedé traumado con este tema. No, mentira. Es broma. Pero hoy en día no escucho hablar, hermanos. Y es algo que está en la palabra de Dios. Y nosotros como iglesia del Señor, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos y conocer también lo que va a ocurrir después de nuestra muerte, en los días finales, en los tiempos finales. Amén. Y la realidad es que muchas veces yo veo que estamos muy preocupados en nuestra vida física. Cuando la realidad es que es el tiempo más corto de nuestra existencia. Porque la realidad es que la eternidad la pasaremos cuando ya estemos libres de este cuerpo físico. Esa es la realidad, ¿o no? Y nosotros estamos aquí. Que no tengo esto, que me falta esto otro, ¿ah? Que se me pasan los años, que ya tengo 70 años, ya tengo 60, ya tengo 5, ya tengo arrugas y ahí estamos preocupados, deprimidos. Se me cae el pelo. No te preocupes, hermano, si tú eres un hijo de Dios, estás más cerca de la vida eterna. Amén.
A veces agachamos la cabeza y estamos ahí, como decía el pastor Fernando, muchas veces en nuestro metro cuadrado, preocupados por nuestra vida. Y el Señor dice, no te afanes. No te afanes. ¿Por qué habrá de comer hoy? ¿Qué habrá de beber? Busca primero el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas serán añadidas desde aquí hasta la eternidad y por los siglos de los siglos. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. No morirás, dijo Satanás, la serpiente. No vas a sufrir. No va a ser eterno el castigo. Y son las mentiras que Satanás usa hoy en día. Así se hacen ecos las mismas palabras hoy en día en los pensamientos del hombre, en las ideas del humanismo. Y todo, creyendo que todo se centra en el hombre y en esta vida del hombre, en estos años que nosotros vivimos. No, 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 hermanos. Hay mucho más allá. Vente conmigo, Apocalipsis. Y aquí nos metemos en lo bueno, hermanos. Dígale al hermano que tiene al lado, aquí nos metemos en lo bueno. Entonces se pone emocionante. Ya cuando nombramos Apocalipsis, ¿verdad? Ay, papá. Cada vez que leas en la Biblia, muerte segunda, infierno, lago de fuego y azufre, muerte eterna, está hablando de la misma situación, del mismo lugar. Capítulo 19, versículo 20. Dice así la palabra, y la bestia fue apresada. ¿Quién es la bestia? La bestia es el anticristo. La bestia fue apresada. Y con él el falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? Un profeta falso. Qué explicación, ¿verdad? Falso profeta. ¿Por qué? Porque todo lo que viene de Satanás el diablo es falso, es mentira. Y Satanás el diablo copia todo lo de Dios, pero hace una vil copia. Y fíjate, hermano, y es curioso que hasta la Trinidad de Dios, Satanás el diablo, ha querido copiar. Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? Un solo Dios en tres personas. Y Satanás, el diablo, en los últimos días se va a manifestar. El diablo, Padre, con todo el respeto que Dios se merece, Padre, el anticristo, Hijo, y el falso profeta, Espíritu Santo. Porque dice que el falso profeta obrará con señales y prodigios y engañará a muchos. Lo leámoslo juntos. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos. ¿A dónde? Al lago de fuego que arde ¿con qué? Al lago de fuego que arde con azufre. Este es el destino y ese lugar ha sido creado no para los hombres. Ese lugar ha sido creado para Satanás el diablo y todos sus demonios. Ahora, Satanás el diablo con sus artimañas y con sus engaños quiere llevarse a la mayor parte de la humanidad que pueda. A la mayor cantidad de hombres y mujeres que pueda. Quiere llevarlos a ese lugar. Vente al 10, al versículo 10. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba, cada vez que habla del diablo la palabra habla de engaño, de mentira. ¿Te das cuenta? Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta.
y serán atormentados día y noche. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos y día y noche. Ese es el lugar de tormento eterno. Diga conmigo, tormento eterno. Día y noche. Por los siglos de los siglos. No habrá descanso. No habrá sosiego. Ese es el destino de Satanás el diablo y todos sus demonios. Fíjate, y haciendo un pequeño paréntesis, piensa en el lugar que Dios creó, el Edén, ese lugar de deleite. Ahora fíjate el lugar, en ese proceso de la muerte total, al que te lleva el pecado. ¿Por qué digo te lleva? Quiero que leamos en el capítulo 21. Vente conmigo, capítulo 21, versículo 8. Y aquí la palabra nos da un listado. Y aquí te quiero mostrar que ese lugar, aunque fue creado para Satanás el diablo y sus demonios, hay muchos hombres y mujeres que entrarán en ese lugar. ¿Lo tienes? Versículo 8. Pero los cobardes, los incrédulos, o sea, los que no han creído en Jesucristo, no han creído en su palabra, los abominables, los asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, diga conmigo, idólatras. Y algunos intentan tapar la idolatría de alguna manera. Intentan poner paños para que no se vea tan mal. Idólatras. Y todos los mentirosos, diga conmigo mentiroso, tendrán su herencia. Fíjate cómo lo denomina, como herencia. Ahí la palabra también en el original es tendrán su parte. Así que tienen una parte para ellos. En el lago que arde fuego y azufre, ¿verdad? Con fuego y azufre. ¿Qué es? ¿Qué cosa? La muerte segunda. Tristemente, queridos hermanos, hay muchas personas que van hacia ese lugar hoy en día. Y a veces nosotros como iglesia del Señor, y no lo digo reprochando nada, hermano, solamente lo digo para que el Espíritu Santo comience a obrar en nosotros y Él nos haga encender esa pasión y esa compasión que tenía nuestro Señor Jesucristo también. Cuando Él veía las multitudes y Él se quedaba hasta que se fuera el último. Cuando Él miraba y tenía compasión de las multitudes porque sabía que iban hacia ese lugar. En una ocasión, y yo a veces lo he contado, sabéis que yo vivo en el pueblito de Algezares y es el pueblo por donde pasa toda la procesión en aquel día tan importante para Murcia, cuando suben al monte, ¿verdad? Y allí va, llevando. En una ocasión, me acuerdo que una mañana, yo no lo sabía todo esto, hacía poquito que estaba en España, y salgo a la esquina de mi casa ese día festivo, salgo a la esquina de mi casa y cuando veo la calle hacia abajo, ahí en la carretera del Progreso, miles y miles de personas, ¿verdad? Algunos descalzos, en pos de un ídolo. ¿Y saben cuál fue el sentir que tuve en mi espíritu? Es que toda esa procesión, y es el sentir que tengo cada vez que veo una procesión de estas, es que están yendo en procesión hacia ese lugar. El ídolo, que es un demonio que opera detrás de esa imagen, ¿verdad? Los lleva así, con el paso que usted quiera, ¿verdad? Y van hacia ese lugar. Miles y miles y miles y miles de personas. Nos reímos, hermano, pero a mí se me ponen los pelos de punta. Y a veces nosotros, la iglesia de Cristo, los que tenemos la luz, somos la luz y la sal de la tierra. Y nosotros a veces estamos peleándonos entre nosotros.
o mirando aquí que Dios me falló en esto, que Dios no hizo esto, que Dios no me dio esto otro. Que el Espíritu Santo nos eleve en nuestra visión, abra nuestros ojos espirituales y que podamos ver, hermanos. Amén. Alza tus ojos y mira. Dice la palabra, ¿verdad? Dice la canción muy conocida. Alza tus ojos y mira. Es el tiempo. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí mismo, en Apocalipsis 20. Versículo 6, Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Dice, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. Diga conmigo, primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él. ¿Por cuánto? Por 1000 años en principio. Es el tiempo del milenio. Y después del milenio viene un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero me llama la atención porque aquí lo llama, y esto es lo mismo que Jesús le habló a Nicodemo cuando le dijo, es necesario que nazcan de nuevo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Cuando Nicodemo vino a preguntarle acerca del reino de Dios y el Señor le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Aquí lo dice de otra manera, dice, todos los que participaron en la primera resurrección. Ahora, ¿en qué momento del proceso de muerte nosotros participamos de la primera resurrección? En nuestra vida física. Dios lo ha determinado así. Es aquí en este tiempo. Por eso un día cuando tú aceptaste a Jesús en tu corazón, ¿te acuerdas de ese día? Día glorioso, hermano. La mejor decisión que hemos podido tomar. La mejor decisión de nuestra vida. Ese día, cuando tú estabas creyendo en Jesús y estabas confesando con tu boca que el Señor es tu Salvador. Ese día Dios estaba haciendo otra vez, como con Adán. Y aquí tú estabas viniendo a ser un hombre espiritual. Estabas participando de la primera resurrección, estabas naciendo de nuevo. ¿Y qué dice aquí de los que nacieron de nuevo? Estabas creyendo en la resurrección de Cristo, por ende estabas resucitando tú mismo, ¿verdad, hermanos? Y dice que estos no tienen parte. La muerte segunda no tiene poder sobre estos. Así que estos serán librados de ese lugar de tormento. Serán librados de la muerte segunda, del lago de fuego y azufre. Amén, hermanos. Por eso es tan importante que tú prediques la palabra, que tú le hables a tu hermano. A veces estamos en nuestra casa y nuestro propio hermano está yendo camino al infierno y nosotros como si nada. Dale la opción, predícale la palabra. Ya él tiene la decisión en ese libre albedrío que Dios nos dio, pero necesita escuchar la palabra. No pares, continúa. Tal vez en algún momento el Señor lo toca y Él da ese paso, ¿verdad? Porque el Señor lo quiere tocar todo el tiempo. Pero que Él da ese paso, estirar la mano y coger la mano de Dios y ser libre de esa muerte segunda. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Mira lo que dice el versículo 11 en adelante. Esto es poderoso, hermanos. Esta es la visión del apóstol Juan. Y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo. Y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Diga conmigo, libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras.
Y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados, ¿a dónde? Al lago de fuego. Esta es, ¿qué cosa? Así que la muerte misma y el Hades también tienen su lugar, su parte en el lago de fuego, en el infierno. Verso 15, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego y azufre. ¿Sabe qué pasó cuando nacimos de nuevo? Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, resucitamos de esa muerte espiritual. ¿Qué pasó? Vino un ángel y nos llevó al registro civil del cielo. Amén, hermano. Y dice aquí, Marcos Quevedo, apúntamelo ahí. Y yo de acá diciendo, apúntalo más fuerte, que se note bien. Apúntalo acá. ¿Qué hacemos nosotros cuando nuestros niños nacen? A los poquitos días vamos al registro civil y lo anotamos. Y él viene a ser un ciudadano, ¿qué? Un ciudadano español. Mis hijos nacieron aquí, son ciudadanos españoles. Los que nacen de Dios son ciudadanos ¿de dónde? Ciudadanos del reino de los cielos. Y en aquel día, hermanos, cuando se abra el libro de la vida, a ver, los ciudadanos del reino de los cielos. ¿Está tu nombre escrito allí? Hermano, si hay alguien en esta noche que tiene duda de si su nombre está escrito en el libro de la vida, no te vayas de este lugar sin tener esa seguridad. Vamos a orar hoy aquí y Dios puede obrar hoy el milagro. ¿Cuántos dicen amén? Si hay alguien que nos está escuchando, nos está viendo por televisión, hoy es el día en el que Dios te está hablando. Este es el momento en el que tú con una sencilla oración, creyendo en Jesús, puedes permitir que Dios produzca ese milagro del nuevo nacimiento y tu nombre se anotará en el libro de la vida. Amén. Y aquel día dirán, Pedro, acá está Pedrito. Pase nomás usted. Vamos para el cielo. Pase. Ahora los que no estén inscritos, hermanos. Tremendo. Quiero que vengas, hermano, y con esto quiero concluir, aunque hay mucho más. Pero quiero que me acompañes. Antes de leer estos versículos en Mateo, capítulo 27, quiero decirte que lo más terrible, y atiéndeme aquí, lo más terrible de esa muerte segunda es que Dios ya no estará en ese lugar. Lo más terrible del infierno, de ese lago de fuego y azufre, lo más terrible es que Dios, la presencia de Dios no estará allí. Lo más terrible es la ausencia de Dios. Seguramente tú has escuchado lo mismo que yo en estos días, decir, gente que dice, esto es el infierno. Lo que vivimos aquí es el infierno. Déjeme decirle, hermano, que no tiene ni punto de comparación. Hemos leído hace un momento que ese lugar es un lugar de tormento eterno. Amén. Hoy en día, aún con toda la maldad que vivimos en un mundo de maldad, ¿verdad? De mentira, de engaño, etcétera. Asesinato, muerte, violencia. Pero hoy en día, aún el pecador más pecador, el malvado más malvado, a veces tiene un momento de sosiego. Aún la persona que vive en la familia más destrozada y en la familia más terrible, hoy en día, por lo menos en algún segundo, en algún momento puede tomarse un vaso de agua fresca, ¿no? Y tener un momento de placer, ¿verdad? Puede salir a la calle, como esta mañana, que hacía frío, pero uno se ponía en el solcito y ¿le da placer o no? Aunque tú estés viviendo, como algunos le llaman a sus casas, ¿verdad? Yo he ministrado a personas que me han dicho, pastor, mi casa es un infierno. Y yo conozco situaciones así, difíciles. Mujeres que están pasando por abuso, qué
golpeada por su marido, etcétera, y piensan que es un infierno esta vida. No, no tienen punto de comparación, porque aún hay segundos, hay momentos que tú puedes disfrutar de algo. Amén, hermanos. Ahora, en ese lugar, en este lugar, y sobre todo, hermanos, en nuestros días, Dios está. Aunque a veces no se manifiesta en todo lugar, pero Dios está. Y el Espíritu Santo está con nosotros. Y en estos días que vivimos, la iglesia está para preservar, para ser sal y para ser luz. Ahora, cuando ya no esté la iglesia, cuando ya no esté el Espíritu Santo. Hace unos días leyendo estos versículos en Apocalipsis, por un momento, y hermanos, les soy completamente sincero, por un momento el Señor me permitió, cuando yo leí muerte segunda, esa frase en la Biblia, por 2 o 3 segundos el Señor me permitió experimentar lo que sería mi vida sin Dios. Por unos segundos, y te puedo decir que me entró un frío. Y pude experimentar y sentí la sensación como entrar a un lugar muy frío. Tú sabes cuando entras a una habitación muy grande y hay un olor que sale del suelo, ¿verdad? Un lugar frío que a veces uno no puede ni estar en ese lugar y necesitas hacer algo, encender un fuego de alguna manera y no puedes soportar estar en ese lugar. Déjeme decirle, hermanos, que la ausencia de Dios es lo más terrible que le puede ocurrir al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado para estar con Dios. Ese es el mayor tormento. Vente conmigo a Mateo. Mateo capítulo 27. Y vamos a leer desde el versículo 46 hasta el 50. Dígame amén si estás ahí, hermano. Amén. Dios nos está hablando. Versículo 45, leemos. Y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, este está llamando a Elías. Y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros dijeron, deja, veamos si Elías viene a salvarle. Verso 50. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu y murió. Nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que Jesús de alguna manera no le temió tanto a la muerte física. Que antes de llegar a ese lugar, Jesús exclamó a gran voz y dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, porque él sabía que a lo que se iba a enfrentar es a la muerte segunda. Lo que venía después de exhalar y morir era enfrentarse a la muerte segunda. Dios mío, el momento en que todo el pecado de la humanidad era cargado por nuestro Señor Jesucristo voluntariamente en la cruz del Calvario. Y Dios, el Padre, va a tener que apartar su rostro de él y le iba a tener que abandonar. Y Jesús, que siempre había estado en el Edén, porque el segundo Adán no murió espiritualmente.
Él se mantuvo en esa relación. Y como no hubo pecado en él, dice la palabra que no pecó ni en un pensamiento. Pero él, cargando sobre él todos los pecados de la humanidad, tenía que enfrentarse a ese abandono de Dios el Padre. Y es el mayor de los tormentos. Por eso Jesús exclamó a gran voz. Ahora, como no hubo pecado en él y como él no fue partícipe de la muerte espiritual, Jesús no participó en la primera muerte. Por eso la muerte física no lo pudo retener. Por eso él descendió y dice la palabra que en esos 3 días, aunque mucho no se sabe de lo que Jesús hizo en esos 3 días que estuvo muerto físicamente, ¿verdad? Pero vente conmigo ahí a Apocalipsis. Ven un momento, Apocalipsis. Y mira lo que vio y lo que escuchó Juan en el capítulo 1. Verso 18. Leemos desde el 17 para comprender el contexto. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el alfa y la omega. Y el que vive, y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves, ¿de qué? Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que como no hubo pecado en él, la muerte física no lo pudo retener, pero la muerte segunda tampoco lo pudo retener. Y Jesús descendió y tomó las llaves de la muerte, las llaves del Hades. Sabéis que las llaves simbolizan autoridad, ¿verdad? El que tiene las llaves de una casa es el que tiene la autoridad. Es el que dice quién tiene que entrar y quién tiene que salir y quién no puede entrar tampoco, ¿verdad? ¿Quién tiene las llaves de una casa? ¿El papá o los niños? ¿Ah? El que tiene autoridad, el papá y la mamá. O una persona de confianza. Por eso las llaves simbolizan autoridad. Y Jesús tomó las llaves y ahora Él tiene la autoridad sobre la muerte física y sobre la muerte segunda. ¿Por qué? Porque no participó en la muerte primera, el segundo Adán. Gloria a Dios. Hebreos 9:27, no lo buscamos, pero dice que está decretado que los hombres mueran una vez y después el juicio. Y el Señor, que tiene la autoridad, que tiene las llaves, Él determinará en ese juicio del gran trono blanco, determinará los que van a ese lugar y los que no. Amén, porque Él tiene la autoridad. Déjenme decirle, hermanos, que toda la humanidad iba a ese destino de muerte. Ahora, en el plan de redención de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, como sabemos, obtenemos la salvación de esa muerte segunda. Gloria a Dios. Último versículo, hermanos, San Juan, capítulo 11. Y vente allí conmigo y terminamos aquí. San Juan, capítulo 11, versículo 25. Si me quieres ayudar, pastor, gracias. San Juan, capítulo 11. Aleluya. Gracias, Señor. Verso 25. ¿Lo tenéis, hermanos? ¿Lo leemos? Jesús le dijo, y este es el contexto de este versículo, en la muerte de Lázaro. Fíjate en qué momento Jesús va a decir estas palabras. En el momento en que Lázaro había muerto físicamente e iba a ser resucitado, ¿verdad? Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Diga conmigo, Él es
la resurrección y la vida. El que cree en mí, en esta vida, ¿verdad que cada vez que hemos leído este pasaje nos hemos enfocado en Lázaro? Pero Jesús estaba hablando de él mismo. Y él estaba diciendo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto espiritualmente, en esta vida física, el que cree en mí, ¿qué pasará? Vivirá. Y todo el que vive aquí y cree en mí, ¿qué pasará? No morirá. ¿Cuándo? No morirá jamás. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. No morirás eternamente, sino que vivirás eternamente. Ahora, la pregunta que te hago, la pregunta que le hago también a la audiencia, a los que nos ven por televisión o nos oyen por la radio, es la pregunta que Jesús le hizo a Marta en este momento. ¿Qué le dijo? ¿Crees esto? ¿Crees esto? Y quiero dejar esa pregunta. ¿Crees esto? Jesús le dijo a la misma Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás el Edén? Solamente creer en Jesús, solamente por fe se alcanza esa salvación eterna y somos libres de la muerte eterna. Amén, hermanos. Es tiempo de predicar y es tiempo de nosotros tomar una decisión. Si hay alguien que no tiene seguridad, oramos en este día y permitimos que Dios pueda hacer el milagro. Amén. Como hemos cantado, todo lo entrego. Tal vez nos estás escuchando, tal vez nos estás viendo por televisión, escuchando por la radio, si estás en este lugar. Yo quiero que todos juntos podamos repetir esta oración con toda tu fe. Tal vez tú lo has hecho ya, pero repítela junto conmigo y ayudamos a hermanos que quizás no la han hecho o quizás no sienten esa seguridad de salvación eterna. En el nombre de Jesús oramos. Señor Jesús, yo quiero recibirte como mi Salvador, como mi Señor. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero que me limpies de toda maldad. Quiero que me hagas partícipe de esa resurrección tuya. Anota mi nombre en el libro de la vida y líbrame de esa muerte eterna, de esa separación eterna de ti, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quizás has hecho esta oración por primera vez. Si estás en este lugar y lo has hecho por primera vez, puedes acercarte aquí. Queremos orar por ti. Dinos. Queremos saberlo. Y si lo has hecho por primera vez por televisión o por radio, llámanos a los teléfonos de Radio y Televisión Vida. Queremos orar por ti. Queremos atenderte. Es la mejor decisión que puedes haber tomado. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios que Él nos libró de la muerte en su totalidad. Te das cuenta de la perfección, de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hermanos, Dios los bendiga grandemente.